Educación, salud, acceso a servicios son bienes compartidos que constituyen una ecología del bienestar para los trabajadores, para los empresarios, en una reactivación económica que lleve al Ecuador a un mejor nivel de vida, una reactivación que cuando comience no deba ser interrumpida. Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Steffi. Muy buenos días. Un gusto estar en la audiencia de Ecoavisa. Buenos días también. Después de esta pesadilla que causó la pandemia, una paralización económica que golpea negocios, empleos, ¿qué persigue esta iniciativa Ecología del Bienestar de la Cámara en el sector privado? Muy bien, muchísimas gracias. Este es un símil. El ecosistema del bienestar implica que todos los actores económicos, sociales, políticos, podamos interactuar de una manera adecuada para generar el bienestar. ¿Y qué es el bienestar? Es la satisfacción de las necesidades de las personas. El ecosistema de bienestar que nosotros estamos proponiendo se basa en tres factores fundamentales. En primer lugar, la reactivación económica. En segundo lugar, los valores esenciales y el combate a la corrupción que, como se ha mencionado, el país no aguanta más. Y en tercer lugar, la defensa y la promoción del empleo. ¿A través de qué? De la generación de mayor producción. ¿Cómo lo haremos? A través de fomento del encadenamiento productivo. Es decir, las empresas grandes necesitan de las empresas medianas, micro y pequeñas para poder producir más y ofrecer de esta manera servicios y productos en el mercado. De esa Pero manera, ¿cómo entonces, se dará en estas circunstancias ese encadenamiento justamente para que funcione la cadena? Mire usted lo que ha ocurrido durante esta pandemia. Hemos sido testigos cómo el sector productivo ecuatoriano, el sector privado, se ha puesto la camiseta del Ecuador, ha asumido grandemente su responsabilidad y no hemos tenido un solo día de paralización de bienes o de servicios para la población ecuatoriana. De esa manera, entonces, hemos sacado una gran lección, y esa lección es la resiliencia para poder interactuar y hacer este ecosistema con todos los sectores productivos, con todos los encadenamientos productivos. La idea entonces es hacer talleres en los cuales escuchemos a los micro, medianos y pequeños para mejorar esta comunicación y esta oferta y demanda entre los productores y de esa manera generar este ecosistema de bienestar propositivo para el país. Ahora, esto ocurre mientras el COE Nacional ha tomado varias medidas de relajamiento, pero que tienen que ser manejadas prudentemente terminado el estado de excepción. ¿Cómo impulsar también una mayor responsabilidad social desde las empresas en una sociedad que está desesperada económicamente? Mire usted, Steffi, nosotros desde el primer día mencionamos que la prioridad es la salud y la vida de la gente y de los trabajadores, pero también señalamos que era muy importante tomar acciones, medidas de seguridad efectivas para poder retomar la producción, y eso es lo que hemos hecho. Hemos trabajado alrededor de una campaña del retorno con responsabilidad, y eso es lo que también tenemos que provocar en este momento en la sociedad. Es muy importante el tema de la reactivación económica, porque como bien decía un empresario peruano, mientras los políticos duermen, las empresas y el sector productivo crece y florece. Es decir, tenemos que apartarnos de esta situación política, de estos vaivenes políticos que afectan a la producción, digámoslo así, por concentrarnos en lo que realmente tenemos que hacer, una recuperación económica inteligente, con voluntad y sobre todo con una gran capacidad de empeño para salir adelante por el país. Para que haya esta recuperación económica y los recursos vayan a donde tiene que ir, primero hay que darle de baja a la corrupción y que dejen de seguir robando los recursos que le piden a la ciudadanía, que le piden al pueblo ecuatoriano, que luego, bueno, se traducen en impuestos, pero que ya sabemos que no van supuestamente para los más necesitados, a los más afectados, en el caso del terremoto, por ejemplo, en el 2016, y ya vemos qué ocurrió con eso. Frenar la corrupción, fortalecer el civismo es uno de los llamados que están haciendo, pero ¿cómo? Ya sabemos que en la paralización económica la corrupción nunca paró, es así que no paró. ¿Cómo fortalecer desde el sector privado esas iniciativas? ¿Dónde está el germen de la corrupción? Junto con la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador hemos suscrito un convenio con la cooperación alemana y con el gobierno alemán, con la GIZ, para promover este programa que se denomina Ecuador Sincero.
que lo que va a hacer es justamente prevenir la corrupción desde el sector privado con programas de buen cumplimiento, para que las empresas justamente tengan una serie de controles internos y de esa manera evitar la corrupción. Por otro lado, también vamos a conformar veedurías en las 10 provincias donde la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador tiene sus filiales para generar estas veedurías ciudadanas. Y lo más importante, como usted bien ha mencionado, es la educación en valores. Queremos trabajar con el Ministerio de Educación, con las escuelas públicas y privadas, en el fomento de valores tan importantes como el civismo. No podemos permitir en el Ecuador que un ciudadano pretenda hacer política para enriquecerse. Eso es inaceptable absolutamente. Tenemos que desterrar esos clanes, esos partidos políticos, esas familias que lo único que han hecho durante 45 años de democracia es medrar de los recursos públicos. Por eso tenemos que pararnos fuertes y decir clara y transparentemente no más a la corrupción. La consecuencia de eso es que falta plata y el gobierno ha negociado ahora un nuevo acuerdo con el FMI para concluir la renegociación de los bonos soberanos, para tener dinero fresco, pero para eso el gobierno tiene también que ajustar sus gastos, pagar los atrasos y el dinero no alcanza. ¿Ustedes están de acuerdo en que el gobierno pague parte de la deuda interna con sustitutos del dólar como los certificados de tesorería o creen que eso más bien debilitaría la dolarización? Nosotros hemos mencionado claramente que la línea base de la cual parte el Ecuador para esta recuperación económica son 3 cifras absolutamente duras. En primer lugar, el decrecimiento económico de más del 10.8% que se prevé para este año. En segundo lugar, 300,000 empleos que se han perdido del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en tercer lugar, 25,000 millones de dólares que las empresas han dejado de producir. Esta situación ha creado justamente una falta de liquidez en el mercado. Por eso entonces hay que trabajar en consenso con las autoridades para encontrar ese punto medio, ese punto de equilibrio en el cual el sector privado también pueda ser pagado, pueda ser retribuido los créditos que el Estado le debe. En ese sentido es importante el acuerdo con los organismos multilaterales de crédito porque nos da un respiro y nos da lo que más se requiere en este momento, que es liquidez. Vamos a pedirle al gobierno y exigirles a las autoridades que administren de una forma absolutamente prudente, de una forma absolutamente transparente esos recursos de los organismos internacionales para que precisamente se pueda colaborar con los demás, con todos los sectores a quienes el Estado les debe dinero. ¿Cómo está? ¿Hay afectación del lado del sector industrial a propósito de los atrasos y la falta de pagos que en estos días se hacen más evidentes cuando se conoce que a disposición del gobierno o por lo menos llegarán recursos frescos para ir cumpliendo con atrasos esas obligaciones? Sin duda, el sector industrial es proveedor de bienes necesarios, por ejemplo, para toda la cadena de la construcción, de infraestructura básica, de bienes que se requieren y estamos impagos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Teniendo conversaciones con las autoridades para llegar a acuerdos en los cuales se permita justamente un pago, por ejemplo, en bonos, que obviamente tiene que estar esto enmarcado absolutamente en la ley, pero que también se pueda permitir la utilización de esos bonos para el pago o el cumplimiento de obligaciones con el propio Estado, ya sea a nivel tributario, a nivel aduanero, a nivel del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros. Entonces, estamos trabajando en ese sentido porque la liquidez es la palabra clave en estos momentos. Si nosotros queremos tener empresas sostenibles, es decir, que a largo plazo puedan sobrevivir, que cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible, que la propuesta del ecosistema del bienestar se fundamenta en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, sin duda necesitamos la liquidez necesaria y que el gobierno también actúe de una forma absolutamente responsable en el recorte del gasto, en la transformación que se requiere en el país. Pero es que alguna lección positiva nos deja la pandemia. Ustedes ya han venido hablando, no ahora, no meses, sino años, ya han criticado también al actual gobierno, pero el expresidente del comité empresarial es quien dirige hoy la economía del país. ¿Qué pasa ahí? ¿El sector privado trabajó para que se den nuevas inversiones aprovechando los estímulos tributarios que se han dado o esos estímulos en la práctica no han servido de mucho? Los estímulos tributarios sí han servido y han sido importantes. De hecho, hay una renovación por 24 meses más de estímulos tributarios en la Ley de Fomento Productivo y esto es algo muy positivo. ¿Por qué?
porque como yo mencionaba antes, es que alguna lección positiva nos deja esta pandemia, es que tenemos un Estado demasiado grande y esto implica un gasto innecesario de recursos en muchas situaciones. El Estado tiene que concentrarse en salud, en educación, en seguridad, y eso es algo fundamental para poder garantizar. Pero el sector privado tiene que tomar esa importancia y por eso el ecosistema de bienestar va exactamente en esa línea. Atracción de inversiones, encadenamientos productivos, generación de empleo, innovación, capacitación para los jóvenes a través de la formación dual, por ejemplo, que esto es un tema esencial, prepararnos todos para la cuarta revolución industrial que ya estamos viviendo. Por lo tanto, el mensaje es claro y fuerte. Necesitamos más sector privado y menos Estado grande, Estado empresario. Eso no existe, eso no puede existir y ha fracasado. Ahora, en todos los países donde se ha Corte aplicado. Constitucional ya paró el pago anticipado que estaba previsto de impuesto a la renta que dictó el gobierno, pero en teoría era para que los grandes contribuyentes puedan apoyar a las medianas y a las pequeñas empresas. Ahora algo no ha cambiado y esas pequeñas empresas medianas también necesitan apoyo. No es suficiente con el que se pueda dar incluso en esta cadena productiva de los grandes a los pequeños, como usted se refiere, sobre todo cuando hay quejas de que en la práctica no han podido acceder a los créditos o al financiamiento que tanto se anunció, sí un poco, pero que la gran mayoría no accedió, faltan recursos, muchos se endeudaron en la pandemia pensando que iban a acceder a nuevos créditos, no llegaron finalmente a hacerlo. Entonces, para poder fortalecer justamente, y si es que se hacen estos cambios, luego hay justificación para decir qué pasa entonces con la pequeña y la mediana, ¿por dónde ir? El Estado ecuatoriano tiene que dar crédito y dar solución justamente al sector privado y específicamente al sector que usted menciona. Es esencial entonces que se financie y que podamos tener créditos en el sector productivo, porque el dinero en el sector productivo es mucho más dinámico y es mucho mejor porque genera una serie de encadenamientos productivos que son positivos. Reitero y repito, es fundamental que nos concentremos en la producción y no en la política, que nos concentremos en la reactivación y en cómo generar este ecosistema de bienestar que es tan importante para el Ecuador. El presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, Pablo Zambrano, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Una pausa, regresamos. No se vaya.